Bueno, ya somos 15. ¿Cómo hago para pasar esto? Bien, vamos a dejar acá. Bien. ¿Podemos empezar? ¿Falta gente? Bueno, a medida que si falta alguno más, entrará. Bien, no sé si ven estos conceptos que tenemos acá de lo que es la construcción, del conocimiento científico. Estos son algunos conceptos previos, ¿no? Que está bueno tener en cuenta. De lo que es la construcción del conocimiento científico, que es distinto a la manera en que nosotros construimos el conocimiento necesario para vivir, ¿sí? De eso ya hablamos, y es más, hicieron creo que algún trabajito en algún momento o alguna tarea tenía esta pregunta que nos pedía distinguir entre esto que llamamos conocimiento de sentido común o conocimiento vulgar de lo que es el conocimiento científico, que está construido con otras reglas y que el problema de abordar los textos académicos viene justamente de enfrentar con unas reglas un tipo de conocimiento que está construido con otra. Si no conocemos las reglas, entonces nos parece complicado, ¿sí? Nosotros no queremos ser científicos, pero queremos tener unas reglas mínimas para abordar la lectura de materiales que están construidos con una lógica, con un tipo de razonamiento y que son el producto de un método, ¿sí? Y que lo hacen obviamente con un vocabulario, por decirlo de alguna manera, refinado, ¿sí? Para no decir académico, que es la palabra correcta, que es formal, cierta formalidad. Cuando uno, por ejemplo, no sé qué sentirían ustedes si agarran un libro y leen, Jean Piaget era un tipo muy jodido, ¿no? Uno va a decir, oh, caramba, pero no tenía otra palabra para usar, ¿no? Y uno enseguida hace esta diferencia y espera de los textos académicos formalidad. El principal secreto es conocer, como ustedes bien dijeron, el vocabulario, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es la construcción del conocimiento científico, a tener en cuenta que esto que me pasa viene de la diferencia de mis modelos mentales naturales de los modelos explicativos del conocimiento científico. No hay ningún problema en ninguno de nosotros, ¿sí? No hay ningún problema, soy burro, no entiendo, esto no es para mí. No, el problema es un problema de relación entre un modelo y otro. Tan pronto podamos integrar los dos modelos, entonces la complicación se desvanece. Pero eso requiere un tiempo, y es el tiempo de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, requiere un tiempo, pero ese tiempo tiene que desarrollarse con una práctica, ¿sí? Estudiar, escribir es una habilidad. En cuanto uno deja de hacerlo, la pierde, ¿sí? O se debilita. Si yo dejo de leer durante 6 meses, ya me pasó alguna vez por alguna cuestión, y después me cuesta horrores agarrar un libro. Es así para todos, ¿sí? Entonces es tiempo, pero es práctica y hábito. Entonces tienen que conquistar esa situación. Y la organización, como les explicaba antes que se corte, es una manera de hacerlo. Así que organícense, hagan. Después todo esto lo voy a formalizar en una consigna que voy a subir ya a los trabajos, ¿sí? Es decir, háganse un plan en función de las materias que tienen y en función de sus actividades. Piensen lo que hace una nutricionista. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue. ¿Sí? Cuando te hace una dieta, te pregunta por tus hábitos y va a adecuar esa dieta a tu situación. Bueno, mi organización de estudio no es la misma que la organización de estudio de un compañero, porque cada uno tiene una vida diferente, situaciones diferentes, ¿sí?
Eh, y me acuerdo en mis tiempos, yo tenía que esperar para estudiar a que mis 3 hermanos se vayan a dormir, porque si no, no había manera de estudiar con el triciclo que me pasaba por encima, con el otro que tiraba la pelota, con el otro que gritaba, no había manera. Entonces yo tenía que esperar a que fuera de noche, ¿sí? Para que todos se vayan a dormir y yo tuviera la mesa para mí, el espacio para mí, el silencio para mí y el mate para mí, ¿no? Entonces, el espacio en el que estudio también tiene una importancia porque, porque otra vez, yo percibo el espacio. Y Humberto Eco hasta recomienda no tener muchas imágenes distractivas en el ambiente. Si yo estudio con un póster de Elvis Presley ahí, y bueno, si no lo voy a poder hacer muy bien. Tengo que procurarme un ambiente que dentro de todo me permita concentrarme en lo que, en mi objeto de estudio, ¿no? En mi figura principal. Esto lo explica la Gestalt. Igual, como toda duda, es Se corta, profe, no la a escuchamos. tener en casa, porque hay estudios recientes Profe, que se cortó. dicen que hay zonas, perdón, Profe, se ah, entrecorta usted. Se corta todo, sí, ¿Puedo no se la repetir? escuchó. ahora me escuchan, yo los escucho Sí, bárbaro. sí. Lo Párenme. último que dijo no se escuchó. No, les decía que esto de la concentración, hasta hace un tiempo atrás, todas las teorías, sobre todo lo que es la Gestalt, ¿no? Explicaban que uno solamente se puede concentrar bajo ciertas condiciones que permitan la concentración. Uno piensa en silencio, en música clásica, en un ambiente relativamente ordenado. Hoy en día hay algunas, no sé si decir teorías, porque todavía no lo son, pero explicaciones que dicen que ciertas personas, y esto es común en la gente en ingenieros o en gente que está mucho en temas de desarrollo de ¿cómo se llama?, de hardware o de programas de computación, se concentran con una música muy ruidosa, saqué mal un nombre que ahora no me sale, ¿no? Y estas cuestiones. Es posible, ¿sí? Las teorías evolucionan. Bien. ¿Con qué música? Disculpe, profe, Después porque vamos a se volvió a desarrollar más cosas. entrecortar. Se volvió a Es una entrecortar. música, me hace gracia. Mi sobrino escucha eso. Como, a ver, en su momento eran, no sé si Limp Bizkit, por ejemplo, o es un tipo de metal, pero muy duro, muy duro. Hay un tipo que la canta con una máscara y una voz tremenda, y esos que mueven la cabeza todo así, que a mí no me gusta eso. Pero hay gente que, ciertas explicaciones, ciertos estudios han comentado que hay gente que ese sonido, por alguna razón que yo desconozco, no me interiorice, les ayuda a concentrarse por lo menos en algún tipo de tareas que tienen que ver con el diseño, ¿no? De programas informáticos. No sé si es así. Pero eso es muy particular, profe. Es posible, ¿sí? Pero es... ¿Cómo? Que eso es muy particular de cada persona. No creo que sea algo general. Que eso debe ser algo particular de una sola persona. No, por eso, no. Y casi cerebral debe ser en muchos casos también, ¿no? Más allá de la cuestión de las voluntades, ¿sí? El tema es estar consciente de que esto no distraiga. Si distrae, entonces ya no ayuda. Esto uno lo tiene que manejar, ¿sí? Qué sé yo, algunos dicen, no, yo si no prendo la tele, esto es muy común en los chicos, si no prendo la tele no puedo estudiar, ¿no? Bien, pero cuando tienen que recuperar lo que estudiaron no se acuerdan, ¿sí? No se acuerdan. Entonces no hicieron la conexión adecuada, ¿sí? Porque algunos, ¿qué hacen? Algunos elaboran ciertos artilugios que dicen, escuché, mientras miraba tal programa, entonces me acuerdo de esto. Recuerdan el programa y pueden recuperar el contenido memorizado, ¿no? Pero no siempre funciona y no para todo el mundo esto. Si la conexión memorística no está bien hecha, entonces vos no podés recordar eso que querés recordar. La mayoría después no puede recordar lo que estudió. Y entonces eso que decís que usás para concentrarte, en realidad te está distrayendo, ¿sí? Y en realidad inconscientemente, me da la impresión a mí, que lo establecen como excusa para fracasar acá, ¿sí? Para no acordar. Pero bueno,
dejemos eso ahí. Vamos a esto que más allá de la construcción del conocimiento científico, estos tres conceptos que están acá, polifonía, dialogismo, intertextualidad, que son parecidos en realidad, hablan de una característica de los textos científicos y académicos. Cuando uno lee, ¿qué hace? Lee de manera pareja, ¿no? Fulano dice que tal cosa en 1930, el concepto de tal se lo define como la clasificación, lee todo derecho, ¿no? Sin embargo, al hacer eso, uno deja de advertir el discurso académico. Generalmente, y a eso se refieren con alguna diferencia estas tres palabras, ¿no? Polifonía hace referencia a voces distintas, ¿no? Perdón. Gente, ¿necesitan venir a hablar acá cuando yo estoy dando clases, sí o sí? Les encanta hacer esto. Entonces, generalmente, por ejemplo, ¿no? Estamos todos igual, profe. Yo tengo a mi hijo jugando, cerré la Justo hablando de puerta. voces distintas. Claro, sí. Pero ven, este es el problema, ¿no? Esto es un Claro. problema que no se puede evitar. Yo no tengo una casa lo suficientemente espaciosa como para decir voy, me cierro la puerta y me quedo. No. Entonces, bueno, tengo que soportarlo, si ustedes también. ¡Vení acá! Ahí está mi cuñado mirándome. Pero bueno, estas son las vicisitudes de la virtualidad. Claro, ¿no? la virtualidad. Claro, y que no se pueden evitar y hay que convivir con eso. Es así, ¿no? Es así. Entonces, ¿cómo? Esto de la polifonía hace referencia a las distintas voces en los textos. ¿Qué pasa con los autores teóricos cuando tienen una teoría? Y acá nos tenemos que abstraer, hacer un poquito una abstracción, ¿no? Del modo de escribir académico. Toda teoría está construida como una respuesta o una oposición a otra. En este sentido, la contiene, ¿no? Es decir, una teoría, por ejemplo, la teoría del constructivismo pedagógico está construida en oposición a las teorías conductistas o a las teorías que dicen que el estudiante es un sujeto pasivo, ¿no? Que es una tabula rasa, como seguramente ya han leído por ahí. Entonces, la teoría del constructivismo pedagógico de alguna manera está dialogando con las teorías conductistas del conocimiento o las teorías del aprendizaje como una actividad hueca, ¿sí? Donde el docente tiene la luz del conocimiento y la va vertiendo en la cabeza vacía del estudiante, ¿no? Entonces, ¿me explico lo que digo? Al construir, al explicar estos conceptos, cualquier concepto, de alguna manera esa teoría discute, dialoga, contiene otras. Esto es a lo que se refieren estos tres conceptos, ¿sí? La polifonía, que son las voces, en un texto hablan muchos más que los autores. En la voz del autor hablan los otros con lo que el autor discute también, ¿sí? Dialogismo es la palabra que usa más bien Mijail Bakhtin, ¿sí? Para hacer esta referencia que en los textos teóricos hay implícito un diálogo que uno tiene que descubrir, ¿sí? Que uno tiene que descubrir, y para eso están los marcadores textuales, que a los autores se refieren a los textos mismos. A veces una teoría o un texto se refiere a otro texto, discute con otro autor que escribió uno. Esto uno con la práctica empieza a descubrir las mismas pistas que el texto ofrece para captar esta polifonía. Ahora, esto es algo que uno aprende a hacer con la práctica, ¿sí? Lo terrible es cuando nadie te explica esto. Entonces, como a mí me pasó, ¿sí? Uno lee de manera
lineal, como patada del ojo, así, como ¡japish! Como cachetazo. Entonces, al no saber esta característica casi oculta de los textos, no tengo por qué advertirla, ¿sí? No tengo por qué advertirla. Entonces, cuando yo aprendí esto casi en el último año de la universidad, para mí fue mágico, porque los textos se abrieron ante mí de una manera diferente, ¿sí? Porque ahora yo iba a buscar consciente esas pistas en el texto. Y son cosas sencillas, ¿eh? Cuando veamos los marcadores los vamos a ver. Por ejemplo, cuando alguien dice algo como, sin embargo, algo que yo leo así nomás, eso es un marcador textual, que me está indicando que el texto en ese sentido va a cambiar el discurso que venía diciendo. Entonces, esa pista a mí me permite prestar atención. Decir, ¿cómo sin embargo? Si venía explicando una cosa y ahora, ¿qué me va a presentar? ¿Por qué me dice sin embargo? ¿Cuál es el cambio que va a hacer? ¿Con quién va a discutir sin decirlo? ¿Sí? Cuando yo aprendo a mirar el texto así, es fantástico. Lleva un tiempo, ¿sí? Lleva un tiempo. Entonces, esta es esta característica, si se quiere, macabra que tienen los textos, que es tramposa hasta que uno descubre cómo verla. Y es simplemente estudiando. ¿Qué es la polifonía? No nos tenemos que confundir con las polifonías literarias ni nada, ¿no? Por eso a veces el contexto más adecuado es el de dialogismo, que se refiere de alguna manera a lo mismo, ¿sí? Porque también está la polifonía en música, este concepto, según en que, si bien hace referencia siempre a muchas voces, dependiendo que esté estudiando yo, va a tener un significado levemente diferente, ¿sí? Por eso, dialogismo e intertextualidad es un poquito más adecuado para nuestra actividad de estudiar textos académicos que no tienen que ver con la música y no precisamente con la literatura como género, ¿sí? Como disciplina, como ciencia. ¿Perdón? Pensé que había alguna preguntita. Bien, entonces, atención a estas características. Y ahora vamos a ver si... no. Ahí está. Ahora vamos a ver algunas técnicas de estudio clásicas que nosotros ya conocemos, pero las vamos a explicar, porque no todos las usan conscientemente y con el texto adecuado. A veces da la impresión de que usando alguna técnica de estudio, entonces ya estudié. Y no es así, ¿sí? Para hacer cualquiera de las cosas que vamos a ver acá, primero hay que leer. Y primero hay que leer el texto completo. Es un error pensar que vamos a estudiar de un resumen, que vamos a estudiar de un cuadro sinóptico, comparativo, de una línea de tiempo. Todas esas técnicas de estudios sirven, algunas para trabajar el texto primero y después para repasar. Si yo leí, si yo construí esas herramientas, después algunas las miro nada más, si están bien construidas, las miro, tienen un impacto visual. Por eso algunos le llaman ordenadores gráficos. Y ya me acordé, ¿sí? Por el simple hecho de mirarlas. Pero yo las construí bien, claro. Entonces, esas son las técnicas que vamos a ver acá. Son cosas que ustedes ya seguramente hicieron en sus años de estudio por la escuela primaria, secundaria también, y mismo ahora, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que conviene hablar para utilizarlas, porque cada una tiene su secreto y su aplicación. Y repito siempre, algunos siempre dicen, che, ¿me prestás tu resumen así estudio? Si le va bien es porque tiene suerte y a veces buena memoria. Pero estas técnicas las tenemos que usar nosotros, construirlas nosotros, para que después nos sirvan para repasar. Haciendo referencia a la organización de nuestros estudios, cuando uno tiene mucho para leer, una cuestión importante, y esto lo vamos a pasar rápido, es organizar la bibliografía.
¿sí? Organizar las copias que tenemos, generalmente nosotros nos manejamos con fotocopias, pero organizarlas en alguna suerte de fichas sobre un libro, y esto es cuando tengo mucho. Si yo tengo que leer 2 libros, no necesito esto, o si estudio una sola materia, bueno, no necesito, porque es una sola y porque es más fácil y porque lo puedo hacer informalmente. Pero si yo de pronto me encuentro con un montón de obligaciones y estoy cursando 6 materias diferentes, Dios no permita, y tengo que leer 10 autores diferentes o 15 libros, bueno, entonces ya es más difícil que recuerde si no tengo alguna organización, ¿sí? Y entonces ahí me conviene tener alguna fichita esto es generalmente cuando voy avanzando en la carrera también, y si respeto mis materiales de estudio, ¿no? Si yo mis libros los amo, los tengo un poco descuidados ahora, pero siempre en cierto momento de mi carrera necesité, para poder encontrarlos, necesité organizarlos de alguna manera, ¿sí? Para no perder tiempo con eso. Pero bueno, eso es un detalle y que tiene que ver, no muy importante, pero tiene que ver con la cantidad de material que uno maneja. No siempre es necesario, a veces sí. ¿Sí? Si el material es mucho, entonces a veces tener un ficherito me ayuda para encontrar rápido las cosas y como una manera de documentar. Ahora bien, pensemos en un solo libro, ¿sí? Permítanme hablar de libros, no me gusta mucho hablar de fotocopias. Los estudiantes argentinos estamos acostumbrados, no por nada los libros cuestan fortunas, nadie querrá que los compremos, pero un libro es un mundo, ¿sí? Todo un mundo. Yo siempre digo, una vez que lee un libro, cuando cierra la tapa, ya nunca vuelve a ser la misma persona, ¿sí? Algo aprendió, algo, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo encarar el material de una lectura? Y esto suena medio a receta, ¿sí? Cada uno lo adapta después a sus necesidades, algunos descartarán algunas cuestiones de estas, otros le pondrán herramientas personales que les sean útiles y efectivas para el estudio. Pero cuando uno lee un libro y cuando uno empieza recién, estamos hablando del inicio de la carrera, cuando uno ya es un lector consuetudinario y entonces ya conoces todas las palabras, aprendiste, ya no tenés la presión del examen, porque ojo, todo esto también es útil bajo la necesidad de tener que estudiar o tener que leer para rendir. Esto es tremendo, pero nos pasa así y lo tenemos que considerar. Cuando uno lee por gusto, ya todo esto no es necesario, lo hace solo, ¿sí? Pero acá estamos hablando de una actividad necesaria para organizar el estudio, porque después tengo que responder en un examen, en una lección o en lo que sea. Entonces, en los inicios siempre se recomienda una lectura global, ¿sí? No estamos hablando de una lectura global de un libro de 500 páginas, obviamente, no se puede hacer una lectura global de un libro de 50 páginas, de 500 páginas. Empecemos en un artículo, en un material de estudio de esto que tenemos nosotros. ¿Para qué sirve la lectura global? Para tener una idea general de por dónde va el texto, cuáles son sus títulos, se puede leer el índice también, y la actividad principal en ese momento es, como bien advirtieron ustedes, rescatar aquellas palabras, conceptos que no conozco. Y cuando digo no conozco, estoy diciendo no conozco, no estoy hablando que sospecho el resultado, el significado. Si sospecho el significado, no la conozco, ¿sí? Tengamos en cuenta que en el contexto del lenguaje científico, las palabras tienen un significado que hay que ir a buscar. Y mi primera inversión importante fue en un buen diccionario, porque me di cuenta que lo necesitaba. Les sugiero que hagan lo mismo en algún momento, ¿sí? Un buen diccionario donde cuando encuentre una palabra que yo creo que es lo que significa, la busque, ¿sí? No es lo mismo buscar el término moderno en un artículo coloquial que buscar el término moderno si estoy estudiando historia o filosofía, ¿sí? Entonces, si estoy estudiando, fíjense, texto de historia empieza en la época moderna, en la era moderna, ya está, ya ahí tengo un problema. Si estoy en historia, si no conozco bien el significado
de moderno, soné. Voy a estar interpretando mal todo el resto del texto. ¿Sí? Si yo digo hoy, che, qué moderna esa ropa, me refiero a algo que usas ahora. Pero si estoy en historia o en filosofía, me refiero a cierto periodo de tiempo donde las ideas tenían ciertas características. Y eso lo tengo que conocer para ubicarme. Si no, yo estoy leyendo al pedo. ¿Sí? Así que es obligatorio en esta lectura global rescatar los conceptos o expresiones conceptuales, porque a veces no es una palabra sola, que desconozco. Y uno puede buscar dos tipos de palabras. Dos tipos de palabras. ¿Por qué no venís acá, Lautaro? Dos tipos de palabras. Las que tienen que ver con los conceptos de la disciplina y después las palabras que podrían ser coloquiales, pero que en el contexto de la materia necesitamos buscarlas. ¿Qué sé yo? Palabras comunes como... Ay, no se me ocurre ninguna ahora. Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez en un texto aparecía nítido, ¿sí? Hay palabras que, en el caso de los chicos de la escuela secundaria, no sabían qué quería decir, ¿sí? Y me llamaba la atención a mí que buscaban todos ese tipo de palabras que a ellos les sonaban del lenguaje coloquial y aquellas que se referían a conceptos, ni siquiera las podían leer. Palabras como homeostasis, por ejemplo, no las podían incorporar a un glosario, ¿sí? Porque ya ni siquiera las reconocían como palabras. No sé cómo las reconocían, pero siempre aparecían, me acuerdo en ese texto, nítido, caucho, cotidiano. Me acuerdo que mencionaba el profe cotidiano. ¿Por qué no dice todos los días? Usted habla difícil, ¿sí? Es así también para los chicos. Y cada vez hablan, no sé si decir peor, pero distinto. Entonces, otra vez me estoy quedando sin tiempo, me cachi. Y hoy ya les advierto que no voy a poder seguir mucho más de las 9, porque a las 9:30, primero que no es justo para ustedes que se les acaba la materia, y segundo, a las 9:30 tengo una reunión por temas de examen en la universidad, para tomar exámenes virtuales, que es todo un problema esto. Entonces, busco las palabras, todas, ¿sí? Las que pertenecen a la disciplina y también las que pertenecen al refinado vocabulario académico. Generalmente conviene hacer un glosario, anotar el significado de la palabra. Esto va a ser terriblemente tedioso en un principio porque uno tiene que buscar un montón de palabras, pero esto cada vez va mermando y va a llegar un momento donde vas a buscar 2 palabras, una o ninguna, quizá, ¿sí? Pero esto es algo que hay que hacer, si no, no sirve. Si yo me quedo leyendo, sospechando el significado de algo, no voy a entender el mensaje del texto. Y este es el primer error, que no tiene que ver con la dificultad del texto, más bien con los malos hábitos del estudiante, ¿sí? Entonces no le podemos echar la culpa a la materia que es difícil, ¿sí? Tenemos que hacernos cargos de nuestros hábitos de estudio. Lectura global, entonces ahí busco, digamos, todas las palabras que desconozco, todas las palabras y expresiones que desconozco. Y siempre conviene hacer un glosario y anotarlo. La lectura detallada. Ahí ya voy leyendo, no de manera general, sino idea por idea, y lo que tengo que hacer en esa lectura detallada, una vez que conozco todas las palabras, es identificar las ideas principales y secundarias. Rápidamente lo digo. Las ideas principales, no sé si es el caso de ustedes, nos las han vendido como son las ideas más importantes y las otras son menos importantes. Incorrectos. Tienen una función diferente. Las ideas principales son las que justamente explican el concepto principal del texto, y si yo no leo esa idea, que hago de cuenta que no existe, todo lo que sigue no lo voy a comprender, no voy a entender de qué está hablando. Las ideas secundarias no son menos importantes, tienen la función de explicar, de ampliar, de ejemplificar la idea principal, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo ridículo, ¿no? Ana María Vicci es profesora de didáctica. Vive en la calle 25 de Febrero de Pablo Nogués y tiene
25 años, ¿no? Doble tengo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? No sé qué dije, la profesora de didáctica se llama Ana María Vicci. Supongamos que esa es la idea principal. Hagamos de cuenta que esa idea la saco, que no está escrita, y leo el resto. ¿Y el resto qué dice? Vive en la calle 25 de febrero y... ¿Quién vive en la calle 25 de febrero? ¿De qué está hablando? Entonces ya no entiendo a qué se refiere esa parte del texto. Eso quiere decir que lo que marqué más arriba es la idea principal, ¿sí? La idea principal, que no siempre está al principio del párrafo como se cree o como se busca. A veces está en el medio, a veces está al final, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de las ideas principales y secundarias. Las secundarias, obviamente, conviene leerlas porque me amplían la idea principal y si tengo que explicar en un examen, justamente lo que voy a explicar es el planteo de esas ideas principales. Entonces, en esas ideas secundarias está lo que se llama, cuando se piden los exámenes, desarrolle, ¿sí? Explique. La idea principal define más que nada, plantea la importancia de un concepto, pero la explicación y el desarrollo de esa idea está justamente en las secundarias. Así que son tan importantes como las principales, ¿sí? Y son las que me sirve, voy a necesitar recuperar cuando en un examen me pida explique, desarrolle, justifique, fundamente, ¿sí? Bien, voy rapidito con esto, así trato de explicar lo más posible. Igual nos va a quedar para la clase que viene vamos a hacer dos cosas, ¿sí? Terminamos con esto y presentamos las carátulas, no se olviden, después lo voy a escribir, ¿sí? Y presentamos las carátulas de equipos de ustedes. Después, hoy el lunes voy a armar así la consigna y se las dejo en el Classroom. ¿Qué se hace con las ideas principales? El resumen. Un resumen no es otra cosa que las ideas principales, bien identificadas, copiadas tal cual en el mismo orden que las da el autor, ¿sí? Copiadas tal cual. Esa es la función del resumen. ¿Para qué se hace un resumen? Bueno, para nosotros que somos estudiantes de bolsillos flacos, generalmente no podemos comprar libros y entonces necesitamos después de resúmenes para repasar. Es decir, yo hacía así, yo prácticamente toda mi carrera universitaria la hice yendo a la biblioteca, quedándome horas como un ratón ahí en la biblioteca y haciendo resúmenes. Después sí, leía del resumen o repasaba del resumen, pero ya había leído todo el libro que tenía la oportunidad de tenerlo una vez sola en mis manos, así que más vale que el resumen sea bueno, ¿no? Entonces, leído todo el libro, el resumen además me sirve para fijar ideas. Ojo, el hecho de agarrar un papel, una virome y con mi cuerpo escribir la idea que estoy pensando, todo mi cuerpo aprende, todas mis células aprenden eso. Las células tienen memoria, ¿sí? Todos los movimientos que hacemos con las manos, sabemos cómo abrir un picaporte, sí, sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque esa memoria está guardada en nuestra memoria celular. Eso lo sabe, la mano lo sabe casi, ¿sí? No solamente el cerebro. Mi mano sabe qué movimiento ejecutar. Y eso es memoria celular. Por eso el hecho de agarrar una virome y escribir en un papel lo que estoy pensando es mágico. No es lo mismo que agarrar el teclado de la compu y ¿sí? No es lo mismo. Convengamos que el papel y la virome es mucho más romántico y mi cuerpo hace un trabajo que cognitivamente es superior. Esto hay profesionales que lo tienen muy claro, ¿eh? Me acuerdo de un arquitecto que decía, no, el plano lo hago yo a mano, a mano. Después mis secretarias lo digitalizan, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Esto uno no le da ni 5 de bolilla, pero esas son cosas que marcan la diferencia. ¿Qué es la síntesis? Muchos piensan, una síntesis es un resumen más cortito. No, voy rápido, así puedo explicar esto. ¿Una síntesis es un resumen más cortito? No. Una síntesis es otro tipo de elaboración. No hay una elaboración en realidad en el resumen que es simplemente leer y copiar. En la síntesis sí hay una elaboración,
Porque la síntesis es un comentario acerca de lo que a mí me quedó de esas ideas principales, de lo que yo entendí, de lo que yo pensé. Una síntesis es una elaboración personal y puede contener referencias a otro libro, a otro autor, a otros conceptos, ¿sí? Una síntesis es una cuestión personal, puede contener una opinión. En el resumen no hay opinión. En la síntesis puede haberla. Es una técnica de estudio diferente que se utiliza para reflejar otra cosa. No es un resumen más cortito como uno escucha a los alumnos de secundario explicar. Notas marginales. Bien, notas marginales, su palabra lo dice. Agarro una virome y al lado de cada párrafo escribo. ¿Hay una receta para hacer notas marginales? No. Yo voy a escribir las notas marginales, obviamente es un comentario breve, ¿no? Voy a escribir las notas marginales que a mí me sirvan, ¿sí? Puede ser como un título, puede ser una sola palabra para que yo cuando la mira recuerde de lo que hablaban en ese párrafo. Esto no hay una receta para hacerlo. Ya se va a cortar esta reunión. Bien, vamos a dejar acá, chicos. Rápidamente les digo, después retomamos acá notas marginales y la paráfrasis. La paráfrasis es eso, ¿sí? Decir lo que dice el libro, pero con mis palabras. Después vamos a hablar un poquito de eso la clase que viene. Lo siento, como verán, uno de mis grandes defectos es... Y tengo todo un power acá, de los cuales expliqué la primera filmina, ¿sí? Y tienen como, no sé, unas cuantas. Así que se va a cortar. Nos vemos la clase que viene. Recuerden ustedes presentar sus carátulas, ¿sí? ¿Sí? Y la clase que viene ya sabemos entonces qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno.